¿Alguna vez se han preguntado de dónde salió todo esto de la inteligencia artificial moderna? No, no empezó con robots supercomplejos ni cerebros digitales de ciencia ficción. La verdad es que comenzó con una idea matemática sorprendentemente simple allá por los años 50, el perceptrón. Hoy vamos a desmenuzar este concepto, que fue en esencia la primera máquina que podía aprender. Y lo más interesante es cómo su más grande limitación se convirtió en su legado más importante. Todo gira alrededor de una idea muy básica, la de trazar una línea. Bueno, vamos a dividir esta historia en 4 partes. Primero, viajamos al pasado, a los orígenes del perceptrón. Después, vamos a ver cuál era su superpoder, que es más sencillo de lo que parece. Luego, claro, descubriremos su talón de Aquiles, su gran debilidad. Y al final vamos a entender por qué ese fracaso fue en realidad importantísimo para el futuro de la inteligencia artificial. Muy bien, arranquemos con el primer acto. Para esto tenemos que situarnos en los primerísimos años de las redes neuronales, una época en la que todo era pura teoría y grandes ideas. El camino, la verdad, lo construyeron verdaderos gigantes. Por allá de 1943, McCulloch y Pitts lanzaron la idea de que las neuronas podían verse como pequeñas unidades de cómputo. Luego, en el 49, Hebb propuso una regla de cómo estas neuronas podrían aprender por sí solas. Pero fue hasta 1958 que Frank Rosenblatt juntó todas las piezas del rompecabezas y nos presentó, ahora sí, el perceptrón. Y ojo, porque este es un momento clave en la historia de la computación. Ya no era solo una idea en un pizarrón, no. El perceptrón fue el primer algoritmo de verdad, o sea, un conjunto de pasos que una máquina podía seguir para aprender a partir de ejemplos. Fue básicamente el nacimiento del aprendizaje supervisado tal y como lo conocemos. Entonces, a ver, ¿cómo funciona exactamente esta máquina? Su poder en realidad está en una tarea que parece increíblemente simple, pero que es fundamental. Imaginen un proceso de decisión súper básico. Primero, el perceptrón recibe datos, como las características de algo. Segundo, decide qué tan importante es cada dato dándole un peso. Tercero, suma toda esa información ya con sus pesos. Y al final, dependiendo de si esa suma pasa de cierto número, toma una decisión, un sí o un no, un +1 o un -1. Así de simple. Y el chiste de todo este proceso es bastante directo. Mirar un dato y decidir si pertenece al grupo 1 o al grupo 2. ¿Es un gato o no es un gato? ¿Este correo es spam o no es spam? Puras decisiones de 2 opciones. Y esto nos lleva al concepto más importante de todos, la separabilidad lineal. Piénsenlo así, este es el único tipo de juego que el perceptrón sabe jugar. Un problema es linealmente separable si, literalmente, podemos agarrar una regla y un lápiz y trazar una sola línea recta que separe perfectamente los puntos de un grupo de los del otro. Si se puede hacer eso, el perceptrón lo puede resolver. Si no, pues no. De ahí está su magia. Conforme va entrenando, el algoritmo del perceptrón va ajustando sus pesos para descubrir dónde tiene que ir exactamente esa línea divisoria, ese límite de decisión. Aprende de sus errores, una y otra vez, hasta que la línea queda en el lugar perfecto. Pero claro, el mundo real casi nunca es tan ordenado. Y aquí es justo donde nuestra historia da un giro bastante dramático. Exacto. ¿Qué pasa cuando no se puede trazar una sola línea recta para separar los datos? ¿Qué hace el perceptrón ahí? Aquí la diferencia es clarísima. A la izquierda, un problema que sí es linealmente separable. Fácil, el perceptrón aquí es feliz. Pero a la derecha, los grupos están mezclados, entrelazados. No hay manera de que una sola línea recta los separe. Este es un problema no linealmente separable, y es básicamente la pesadilla de un perceptrón de una sola capa. Para que quede todavía más claro, vamos a ver un ejemplo clásico que se usa para esto. El problema de la doble luna. Es como la prueba de fuego para ver dónde un sistema de estos funciona y dónde de plano truena. Y los resultados son, pues, brutales. Cuando las dos lunas de datos están separadas, el problema es linealmente separable. El perceptrón aprende rapidísimo, encuentra la línea perfecta y ¡pum!, 0% de error. Pero, si acercamos las lunas hasta que se enciman un poco, el problema se vuelve no linealmente separable. Ahí el algoritmo nomás no puede, nunca encuentra una solución. La línea de decisión se la pasa brincando de un lado a otro y al final se queda con un error bastante alto. Este número, 9.3%, es el punto clave. No es solo que haya fallado, es que podemos medir el fracaso. Demuestra que este modelo, en su forma más básica, es incapaz de entender un problema un poquito más complejo. Una sola línea recta simplemente no es suficiente. Pero aquí es donde la historia se pone buena, porque este fracaso no fue, para nada, el fin del camino para las redes neuronales. Al contrario, podríamos decir que fue el verdadero comienzo de todo.
Miren, en 1969, dos pesos pesados de la inteligencia artificial, Marvin Minsky y Seymour Papert, publicaron un libro llamado Perceptrons. Ahí analizaron justo estas limitaciones y llegaron a una conclusión que fue devastadora. Básicamente dijeron que la idea de apilar perceptrones en capas para resolver problemas más difíciles era probablemente estéril, un callejón sin salida. El impacto de ese libro fue tremendo. La gente dejó de invertir dinero en esto. La investigación se frenó casi por completo. A esa época se le conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Parecía que el fracaso del perceptrón en problemas no lineales había condenado a todo el campo. Pero viéndolo ahora, ese fracaso fue glorioso. Al dejar tan claro lo que un perceptrón no podía hacer, Minsky y Papert, sin querer, le dieron a la siguiente generación de investigadores un mapa del tesoro. Quedó clarísimo que para resolver problemas de verdad, la IA necesitaba ir más allá de una sola línea. Necesitaba capas ocultas, necesitaba no linealidad, necesitaba ser mucho más sofisticada. Y ese mapa llevó directamente a los avances que definen la inteligencia artificial de hoy. Los perceptrones multicapa y eventualmente todo el campo del deep learning fueron diseñados específicamente para superar esas limitaciones del perceptrón original. En el fondo, el deep learning es la prueba de que apilar capas no solo no es estéril, sino que es increíblemente poderoso. Lo que nos deja con una pregunta para pensar. La historia del perceptrón nos enseña que entender las limitaciones de una tecnología es tan importante como celebrar sus logros. Entonces, mientras vemos las cosas increíbles que hace la IA hoy, vale la pena preguntarse, ¿cuáles son sus problemas no linealmente separables? ¿Qué fronteras todavía no puede cruzar? Porque es casi seguro que en las respuestas a esas preguntas están las semillas de la próxima gran revolución tecnológica.